de la portada, vamos a hacerlo en Romanos 1, del 1 al 4. Iba a pedir a Ángelo que pasara aquí al frente. No está, se fue con su mamá. Voy a encargar al hermano Arturo que nos ayude con su hijo. Anthony, hermano, ¿está bien de salud? Ok, se los encargo mucho, hermanos. No puedo preocuparme yo más que ustedes por él. Por favor, se los encargo mucho. Ok, vamos a abrir su Biblia entonces en Romanos capítulo 1 y vamos a meditar a partir de los primeros 4 versículos. Lea en silencio y después acompáñeme, ¿no? A ver si quieres acercármelo. Dice la palabra de Dios así en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y voy a invitarles a que demos lectura todos a una voz a el versículo 4. Por favor, participe de la lectura. Es solamente un versículo y le voy a agradecer que, respetando los signos de puntuación, leamos todos a una sola voz el versículo 4. Dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, amén. Una vez más, hicieron muy buen trabajo esta vez, No les estoy pidiendo que lo repitan, pues porque no lo ha hecho bien, al contrario, lo hicieron tan bien que quiero disfrutarlo otra vez como se oye. Dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Amén, gloria al Señor. Este versículo cita la resurrección de entre los muertos y hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Cada hijo de Dios que tiene la bendición de tener la seguridad de vida eterna debe estar de plácemes, debe estar celebrativo este día. Es el día que conmemoramos la resurrección del Maestro, aquel que se levantó de entre los muertos. Siempre que se cite la resurrección de Cristo, se estará citando consecuentemente el poder sobrenatural de dar vida. Nacer es dar vida. Poder exclusivo, no de la madre naturaleza, no. Poder de Dios. Ya cuando nos referimos a la resurrección, nos referimos a nacer. Nos referimos a renacer, habiendo ya tenido vida. Se experimentó el pasaje oscuro de la muerte, ausencia de vida, para que desde ese estado inerte e inanimado, volver a nacer. Cuando el Espíritu Santo inspira al escritor sagrado a dejar registro eterno de su dicho, aquel dicho que está en Juan 11:25, respecto del que le habré de dar vida otra vez, habiendo estado muerto, nos referimos a Lázaro allá en 11:25, donde a la letra dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el diálogo que tiene el maestro con la hermana de Lázaro mientras Lázaro está en la tumba.
Y ante aquella aproximación que tiene la hermana de Lázaro para decirle, Señor, ¿dónde estabas? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El maestro con toda la paciencia la ve y le dijo Jesús, yo soy el poder del Yahvé del Antiguo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo sabemos cuántos días tenía de haber fallecido Lázaro, según el registro bíblico. 4 días de haber muerto. 4 días esperando en la tumba a que la resurrección llegara a aquel. Y de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que Jesús le dijo a Marta y a María, Él es la resurrección. En el contexto cronológico de su creación, si para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, la muerte en la humanidad por causa del pecado, por causa de la caída de Adán allá en el Edén, para cuando se dio el advenimiento del Mesías, estaría cumpliendo 4000 años. 4000 años en los que la humanidad estaría sujeta a la muerte. Para cuando, según Gálatas 4:4 nos dice la palabra de Dios, vino el cumplimiento del tiempo, la vida. Con el advenimiento del Mesías allá en Belén Efrata, la muerte extiende sus dominios, incluyendo la muerte de Jesús, pues conmemorábamos hace 3 días el servicio de crucifixión. Pero después de su crucifixión, un día como hoy, cumplió con su resurrección de entre los muertos. Resurrección que habría de llegar así. Después de haber estado 4 días en el sepulcro, habrían pasado 4000 años desde el Edén hasta que llegue el Maestro, hasta que llegue Jesús el Salvador. Él se manifiesta, vence a la muerte en ese sepulcro y resurrecta. Y hoy está vivo. Así es como Jesús llegó a la vida de aquel que, estando muerto, todo lo que tuvo que hacer con el poder de su palabra, es decir, su nombre, y varios son los teólogos que dicen, qué bueno que el maestro dijo el nombre Lázaro, porque si nada más hubiera dicho, ¡ven fuera!, muchos cadáveres se hubieran levantado y hubieran salido de la tumba. Pero dijo, Lázaro, ven fuera. Y el relato nos habla de cómo se levantó y anduvo. Creo oportuno que citemos aquí al apóstol Pablo cuando en su defensa ante el rey Agripa da testimonio de la resurrección. Testimonio que permanece en el registro eterno y del que Lucas escribe allá en Hechos 26, versículos del 22 al 23, en donde, estando en el concilio delante de las autoridades, Pablo se levanta y empieza a defender su causa. Estaba preso por predicar a Jesucristo. Estaba preso porque los envidiosos religiosos lo habían acusado. Y una vez que él apela a la autoridad de Roma como ciudadano romano, está delante de aquellas autoridades, entre las cuales está el excelentísimo Festo, que acaba de aclararle y decirle, no, Pablo, lo que pasa es que tú estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo se está defendiendo y dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mire que este es un ejemplo para los que evangelizan. Pablo evangelizaba cuidando no decir nada que no estuviera dicho en los profetas o por Moisés. Mientras muchas son las denominaciones que hoy en día se levantan con técnicas y con métodos y con
lo que funciona y la promoción y el esto y el aquello, cosas que nunca han estado en la Biblia, con el pretexto de que funcionan, jalan, sí traen a gente. El testimonio de Pablo aquí delante de esas autoridades es: hey, yo no he estado haciendo nada ilegal, yo no he estado causando escándalos, ni acarreos, ni nada por el estilo. He estado cuidando, dice ahí, no decir nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y vienen 2 puntos ahí. Y estoy en Hechos 26, 22 y 23, si quiere tomar nota para que después usted lo medite. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y el argumento de Pablo continúa. 3 versículos más tarde, el Espíritu de Dios le da gracia para percibir cómo aquellos magistrados, entre los que está el rey Agripa, alcanza a percibir el poder del Evangelio. Y después de reconvenir a Festo, dice: no, Festo, no. Ustedes saben que lo que digo es verdad. Y luego se dirige al rey Agripa con esa autoridad apostólica. Y en el versículo 27 lo confronta con una interrogante que lo deja frío. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? No sabemos cuánto tiempo pasó entre esa exclamación interrogante de Pablo, pero deben haber sido varios segundos, y me atrevería a decir, tal vez 1 minuto o más. El silencio se hizo espeso. Y tome tiempo para leer el versículo 27 de Hechos 26. Porque después de silencio, Pablo le dice: yo sé que crees. Con toda la presión política que tenía aquel magistrado enfrente de aquella corte, no le quedó más que salirse por la pendiente. Muchas de las veces usted y yo hacemos eso. Por poco me persuades a ser cristiano. El poder de Dios ya lo había doblegado, pero la presión del ambiente, ¿verdad? No se vayan a dar cuenta. No. Y Pablo continúa diciendo: quisiera Dios que por poco, por mucho, vinieras verdaderamente al conocimiento de Dios. El poder de la resurrección. ¿Alguna vez usted ha tenido un encuentro repentino con alguien que tiempo ha, que no ha visto y del que no ha sabido nada de él o de ella? ¡Pum! Un encuentro repentino. Alguien con quien en cierta etapa de su vida vivió y convivió muy cercanamente, pero que cumplida aquella etapa, tanto usted como aquel o aquella avanzaron por su camino diferente, ¿no? Y no volvió a ver o a saber más de aquel. Y de repente llega el día o el momento en el que así de repente se lo encuentra. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? A lo mejor un compañero de la primaria, de la secundaria o de la prepa, o algún compañero de trabajo, ¿verdad? A mí me pasó hace como un mes con un compañero de Nestlé. Lo encontré en Home Depot. Y él me vio y pues estamos hablando de más o menos unos 7 años que trabajamos juntos. Y pues trabajábamos juntos, ¿verdad? Yo trabajé en Nestlé 10 años. Y nos vimos, ¿verdad? Y yo no me acordaba de su nombre, ni él se acordaba del mío, pero nos quedamos así. Por un buen rato. Y yo fui el primero que habló y dije: ¿de tal parte? No. Y yo te conozco, ¿no? Pues sí, yo también te conozco. Pues sí, pero
¿De dónde? Y no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Cuando Nestlé, sí. Hombre, qué gusto verte, ¿cómo estás? Fulano, sí, Perengano, sí, ándale, mira, ahora sí ya nos saludamos, sí. Pero ya hace ya unos 7 años que no nos veíamos. ¿A usted le ha pasado algo así alguna vez? Tal vez sí, tal vez no. Sorpresa, ¿no? No voy a ponerlo en aprietos, hermano, pero que se haya encontrado a un novio que tuvo allá en aquellos ayeres. O alguna novia, hermano. No, pero a veces un vecino, ¿verdad? Se lo encuentra de repente. Algo así o parecido le debió haber sucedido a los vecinos de Lázaro. A lo mejor hasta estuvieron en su sepelio. Lo vieron en su enfermedad. Y no debió haber pasado mucho tiempo, a lo mejor al mes, y lo ven. ¿Qué ole? ¿Tú no te habías muerto? Hasta te enterramos ahí, hasta te llevamos inciensos y cooperamos ahí para las sábanas y todos los sudarios que te pusieron. Pues sí, pero mira, aquí estoy. El testimonio de la palabra de Dios, como lo mencionábamos en el editorial del boletín, definitivamente sí pasó algo así con Jesús. Cuando menos le sucedió con Cleofas, a quien acompañaba y quien acompañaba a Cleofas en aquel camino de Emaús. Ahí iban camine y camine juntos por un buen rato, plática y plática. E inclusive Cleofas le reclama al maestro, ¿verdad? Y esta es la versión ya resurrectada del maestro. ¿Eres tú el único que no sabes lo que está pasando aquí en Jerusalén en estos últimos días? Poco tiempo después se revela y se abren sus ojos y lo dicen: oh, tú eres el maestro, sorpresa, estás resucitado. El testimonio de la palabra de Dios nos dice que luego se le apareció a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Luego de haber pasado así con Jacobo y luego con todos los apóstoles. Y a la postre, muy probablemente a años de la resurrección, se le apareció vivo a Pablo, según 1 Corintios 15 del 5 al 8. Estamos hablando del poder de la resurrección. Y vamos a avanzar en los puntos del bosquejo, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, oh Padre bendito, que tuvieses a bien bendecir cubre mi inutilidad, Señor. Perdona mi osadía y mi atrevimiento de estar aquí parado enfrente. Y habla tú con el poder de lo alto. Yo no puedo, Señor. Vivifica mi espíritu. Que tu pueblo sea ministrado. Que tu verdad sea proclamada. Y que me libres de estorbarte, Señor, es mi oración. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Si usted puso atención a mi oración hoy como nunca antes, yo reconozco que soy un siervo inútil de Dios, pero particularmente hoy. Estoy intentando predicarle, reconociendo mi incompetencia. Voy a tratar de avanzar, hermano, confiando en que usted tendrá paciencia y consideración con este siervo inútil. El año pasado me pasó algo parecido en la predicación de la resurrección, pero estaba todo transmitido por las plataformas. Y yo les mandé el documento, ¿verdad? No sé cuántos lo oyeron. 7 sucesos rumbo a la gloria. Pero tanto el de crucifixión como el de resurrección, no hay video. Solamente está una imagen, si se acuerdan, ¿verdad? Los que lo vieron. Solamente es el puro audio. Y lo cierto es que sí hubo audio, pero me dio vergüenza que me vieran. Le pedí a mi hijo que nada más pusiera una imagen y él escogió esa imagen. Y así fue como llegó el audio hasta ustedes, pero ya no hay COVID y aquí estamos. Predicar un domingo de resurrección. Y a partir de la preciosa joya espiritual de doctrina, esa joya brillante, la más brillante de las joyas, en la corona del Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los romanos, es un atrevimiento. En sí es la primera vez que voy a predicar partiendo de un pasaje de Romanos. Me apoyo mucho en Romanos. Y he enseñado algún pasaje de Romanos. Pero predicar, en casi 17 años que tengo predicando, es la primera vez que voy a predicar. Porque el temor de Dios me consume cuando escojo una cita ahí. Y me he hecho demasiado detestable cuando oigo que algún predicador dice, hablan la Biblia en tal parte de Romanos. El juicioso pecador que está delante de ustedes hace prejuicios. Y digo, bueno, ¿va a predicar a partir de Romanos? ¿O va a ser una joya de mensaje? ¿Algo precioso? ¿O va a ser una caricatura? Y ya prejuzgo. Y tristemente tengo que decir que mi juicio es tan pecaminoso que acabo evaluando aquel mensaje como una caricatura. Pues ahora Dios me tiene aquí predicando de Romanos, de la resurrección, con el temor de poder parecer una caricatura si alguien me está oyendo. Y bueno, creo que alguien me está oyendo aquí, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y estamos entonces en el lugar y en la hora en la que hay que predicar. Y como Jeremías allá en 29 de su profecía, fastidiado precisamente por la carga que le representaba estar profetizando y predicando a un pueblo rebelde, se desespera y dice, no hablaré más en su nombre. Pero después de una breve pausa dice,
No obstante, vi en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y sé que tengo que avanzar. Habiendo dicho esto, no se sorprenda si paro y me bajo. Pero no será porque quise, será porque Dios me habrá sancionado. Abordaremos ahora sí el mensaje de Dios para su iglesia. Romanos 1, versículo del 1 a 4, estamos en el umbral de esta preciosa y valiosa joya doctrinal bíblica. Romanos, la carta que en el índice del canon del Nuevo Testamento. El canon. Usted viene los miércoles, ya entiende lo que es el canon. Usted no viene, se está perdiendo de todas las bendiciones que Dios está derramando sobre su pueblo. El canon del Nuevo Testamento aparece en primer lugar entre las dos epístolas paulinas. Paulinas son las epístolas que escribió Pablo. Prácticamente casi la mitad del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Y Romanos aparece en primer lugar de esas 13. No es porque haya sido la primera que escribió, pues los datos arrojan que la primera carta que escribió fue a la iglesia de Tesalónica. Pero con respecto a estas, todas las demás quedan en segundo lugar. La carta magna, con el más espeso contenido de evangelio de todas sus cartas, es la de Romanos. No solo es intensa, es profunda. No solo es profunda, es intensa. Y también es retadora en su interpretación. Para que alguien como Pedro dijera de los escritos de Pablo lo que dijo allá en segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Este es otro apóstol hablando, con el cual inclusive llegó a tener fricciones allá según en Gálatas. Pero mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sabiduría que os ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así es que aproximarse a un escrito como los de Pablo y particularmente el de los Romanos, oiga, a Pedro le causaba escalofríos. Así es que, ¿qué no nos puede causar aquellos que tenemos un poco de noción de lo que representa abordar y caminar por estos senderos? Sin los escritos de Pablo ministrando a las iglesias el conocimiento doctrinal de nuestra fe, se habrá quedado en un gran déficit. La providencia de Dios dispone a uno de los suyos, a ese uno, y ese, Saulo de Tarso, ya convertido en el apóstol Pablo, cuyo nombre es equivalente a Saúl en hebreo. Y para que alguien como el apóstol Pedro escribiese algo así allá en la segunda carta, creámoslo, lo escribió con conocimiento de causa. Dios hoy, aquí desde su soberanía nos llama a atender su mensaje. Para cuando Pablo escribe esta carta, estando en Corinto, en el año 57 o 58 después de Cristo, Pablo nunca ha estado ni en Roma, ni en la iglesia a la que escribe. No es una iglesia que haya fundado el apóstol. Así que no conoce a los hermanos que integran ese cuerpo de Cristo. Sin embargo, el poder del Espíritu le mueve a escribir. Y no sé si tuvo que ver el hecho de que no los conociera o el hecho de saber que estaban en Roma, que descarga una
una cantidad de verdad y de doctrina que no se compara con ninguna otra iglesia. Así que estas primeras líneas que leímos, versículos del 1 al 4, Pablo las aprovecha para presentarse. Dos títulos que para Pablo son honrosos y los considera nobiliarios. Son dos títulos que a usted y a mí se nos indigestan. Mire lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo y apóstol. Desde el ejercicio de esos títulos es que será instrumentado por el poder del Espíritu Santo para revelarnos los 4 puntos bosquejados en este mensaje. El poder de la resurrección. Acompáñeme entonces a considerar que el poder de la resurrección es, número 1, es un poder que llama. Ese poder fue el que intervino para que Pablo fuera llamado al ministerio. Número 1, llamado al ministerio. Como apóstol fue llamado, pero no por los hombres, por Cristo. Y los hermanos que hemos estudiado Hechos, cada jueves que nos reunimos nos acordamos de lo que hablaba ya después de su conversión. En Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ¿a quién? ¿A Saulo? No, a Ananías. Note usted lo que le dijo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Celebro que la palabra de Dios aquí hable de cómo Dios instrumenta a los suyos, no los usa. Oiga, hermano, pero por allá hay uno que dice que hace cosas, algunos vasos para usos nobles y otros para usos viles. Cuando se trata de objetos, sí. Pero cuando se trata de los suyos, sus hijos, los instrumenta. Manda a Ananías. ¿Dónde está Saulo, hermano? ¿Se acuerdan, verdad? Está ciego, encerrado, no ha comido, no ha tomado agua, tratando de descubrir qué fue lo que le pasó en ese encuentro. Y el poder de Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí está la elección divina. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Gálatas 1:1, la palabra de Dios nos dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ya en el versículo 15 dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es que Pablo, después de haber recibido ese llamamiento en esa elección divina, respecto de aquel que había sido resucitado de los muertos, detecta o percibe cómo a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre, o sea que todavía no había nacido. En mi extravío yo no anticipaba que lo que Dios podría hacer en la vida de los hijos míos, pero ahora que por la gracia de Dios tengo un poco más de luz, la tarde que vinieron los muchachos Jesse y Jerry a casa
para avisarnos que estaban esperando bebé, ¿verdad? Llegaron con un regalito, con una cajita. Que les tenemos un regalito. Y dije, pues no es ni mi cumpleaños. ¿No es tu cumpleaños? No, no es tu cumpleaños. ¿Regalito? ¿Verdad? Y pues ya lo abrimos, la cajita, una cajita como de zapatitos. Evidentemente abrimos y eran unos zapatitos. El primer pensamiento que Dios puso en mi mente: que este niño, que esta niña te conozca, Señor. Ten misericordia de él. Y de entonces el Señor me ha permitido orar por ese escuincle. Sabe que no sabe hablar, pero ya balbucea versículos. Mi oración porque Dios tenga bien haberlo llamado desde el vientre de su madre. Estábamos como a 7 meses de la boda de los muchachos. Y yo invité a la familia, toda la familia de ellos, a desayunar, nada más yo solito. No me llevé a mi esposa. Y después de la sobremesa le dije a todos ahí, les dije, bueno, pues gracias por haber aceptado esta invitación a comer. Porque estoy orando por ustedes. Han hecho un gran esfuerzo por forjar la vida de Jessica, la esposa, la futura esposa de mi hijo. Y luego hice una pausa y dije, y la futura mamá de mis nietos. y hubo un silencio sepulcral en la mesa. Así es que cuando nació este chamaco, a unas horas de haber nacido, ya lo tenía aquí en los brazos, ¿verdad? Y me les quedé viendo, ya ven, por eso les decía, hace 7 meses, hace 2 años, 7 meses, que iba a ser la mamá de mis nietos. Qué reconocimiento de Pablo, qué sensibilidad de Pablo. Dios se lo revela. Y allá en Gálatas se presenta diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto no le hubiera gustado a muchos institutos bíblicos o seminarios. Pero el llamamiento de Pablo fue tan especial que lo que él hace fue irse a Arabia. Y la historia registra que pasó por allá. Estamos hablando de todo el sur, después de después de cruzar las fronteras de Israel hasta el sur, a la península arábica, y pasar por allá 3 años. ¿A Arabia? 3 años. Y cuando regresa a Damasco. Y dice, no fui con los de Jerusalén. Cualquiera había dicho, ¿sabes qué? Ve con los pastores, ¿no? Que te instruyan, que te digan cómo, que te recomienden un buen instituto donde haya buena doctrina. El llamamiento de Pablo fue tan especial. Y ahí está, en Gálatas 1:15, si quiere leerlo después. Así es que, cuando hablamos entonces de ese primer punto, es un llamado al ministerio contundente. Y usted dirá, bueno, sí, hermano, pues eso ya lo sabía. Pablo fue llamado de una manera extraordinaria. Sí, pero estamos celebrando la resurrección del Maestro. Y en el llamamiento, ya cuando Pablo nos da los detalles del mismo, la resurrección tiene un peso específico. Es un testimonio que le mueve las entrañas a Pablo para responder a ese llamamiento. El poder de la resurrección se convierte en el sustento para el evangelio prometido. Es que el evangelio no es, lo decíamos el viernes, no es un plan contingente. No es una cosa de que, oye, pues se nos van a condenar todos los pecadores, ¿cómo ves que le hacemos?
a ver, córrele para allá, córrele para acá, pues ¿sabes qué? Órale, que Jesús vaya a la tierra y que muera por los pecadores. No, no. Es un evangelio prometido. Conforme avanzamos vamos a darnos cuenta que el evangelio sin la resurrección no es nada. Por eso es importante apreciar en todo lo que vale. Habiendo leído Gálatas 1, déjenme llamar su atención al versículo 5, porque leímos el 1 y el 15. Pero el 5 dice a la letra 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El poder de este evangelio prometido es tan claro y es tan definido que Pablo está sorprendido porque los Gálatas ya están siguiendo un evangelio diferente. Vemos que el testimonio de Pablo empata con lo que escribe ese versículo 1 de Romanos, porque dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Después de apóstol, si están ahí en Romanos, ¿qué dice después de la palabra apóstol? Apartados. Apartado. Y el versículo 15, ¿se acuerdan que dice me apartó? Me apartó. Hay una coincidencia. A fin de cuentas, Saulo de Tarso era un fariseo, que significa ser separado, para dedicarse exclusivamente a la instrucción de la Biblia hebrea, el Tanakh, en donde están la ley, los profetas y los otros escritos. Cuando Pablo hace referencia al Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, se está refiriendo a todo lo que habían prometido, a todo lo que había sido prometido por sus profetas. Y si o no predicábamos del profeta Isaías el viernes. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 700 años antes. Así es que el poder de la resurrección, el poder de la resurrección sustenta al evangelio prometido. Se está refiriendo a la antigüedad de los mensajes que desde el principio fueron emitidos. Y es que ha sido y será el mismo. Desde Moisés allá, cuando en Génesis 3:15 hace referencia al protoevangelio, primer evangelio, hasta la culminación evangélica bien resumida por el mismo escritor, el apóstol Pablo, en 2 Corintios. Vaya conmigo ahí. 2 Corintios 5, versículos 17 en adelante. Está describiendo el evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted está en Cristo, entonces ya es nueva criatura. Oiga, hermano, pero pues realmente a mí me sigue gustando siempre lo que siempre me ha gustado. Entonces usted no está en Cristo. Cree, pero no se engañe. No, yo sí estoy en Cristo, hermano. Está bien, no leo la Biblia, no siempre vengo a la iglesia, pero yo estoy en Cristo. No se engañe. Usted no está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nota usted la cláusula condicional? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo el mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, la sustitución de la que predicábamos el viernes, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese evangelio prometido es el evangelio que reconcilia a Dios con el hombre. El poder de la resurrección sustenta este evangelio. Número 3, el poder de la resurrección alcanzó cumplimiento ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo encuentra cabal cumplimiento en la obra portentosa de Cristo, su nacimiento, habiéndose humanado así, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al Padre para estar hoy, ya hoy, a su diestra, en su eterno ministerio celestial de abogado en favor de sus justificados, aquellos que elegidos desde antes de la fundación del mundo, hoy gozamos por su gracia y por haber ejercido el don de la fe, habiendo creído y habiéndonos arrepentido, la vida eterna en Cristo, en Cristo, en Cristo. En este versículo 3, el escritor sagrado Pablo escribe y dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En este versículo 3, primero dice acerca de su Hijo y después hace referencia a Él como nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Nota usted que dice ahí acerca de su Hijo y luego dice nuestro Señor Jesucristo? En lo que respecta al acerca de su Hijo, lo vamos a ver en el siguiente punto, pero en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, notemos lo que providencialmente se nos revela. No sé si usted se dio cuenta ya o no. Oh, cuán bueno tú eres, Señor. Acerca de su Hijo, coma, y luego dice, nuestro Señor Jesucristo. Es que esa relación a la que Él le da acceso a los suyos hace extensiva su gracia para que lo consideremos nuestro. Usted y yo no podemos negar que cuando de una forma o de otra logramos tener alguna posesión, eso nos da estatus, ¿o no? Proyectamos solvencia. Nos ponemos a platicar con alguien que de repente nos empieza a decir, no, pues sí, mira, yo tengo un rancho de 15 hectáreas por tal o cual área, ¿verdad? Y algunas veces tengo ahí unas cuantas cabezas de ganado. Y tengo contratado a un veterinario que regularmente trabaja en Texas, cuidando los ganados de todos los ganaderos allá de los Cuernos Largos en Texas. Pero viene 2 veces al mes, le pago los gastos para que venga y trate a mis reses. Y pues esos 200 cabezas de ganado que tengo ahí, pues él viene y 2 veces al mes me las vacuna, las consulta, y cuando está alguna preñada, pues viene y le ayuda a que, para no perder al becerro, porque pues cada resecita de esas, ¿verdad? Fácilmente la puedo vender en unos $12,000, $15,000. Oh, ¿y cuántas tienes? Como 200. Hay veces que se me llena ese rancho y entonces lo que tengo que hacer es llevármelos a uno que tengo por acá, por Temécula, donde tengo otras cuantas acres ahí, ¿verdad?
150 acres. Oh, entonces tiene 2 ranchos. Sí, estos 2 ranchos son míos. Ok. Y por ahí, ¿verdad? Para abonarle un poco de humor, dirá uno, ¿y a poco tiene una Cheyenne? Tengo 3. Ah, caray. Tantas posesiones. No, y eso es lo que tengo aquí, ¿verdad? Porque tú sabes, yo soy por allá de Guanajuato. Allá en Guanajuato tengo un abuelo que me heredó también 3 ranchos ahí que están en la ribera del río fulano, río Lerma, ¿no? Oh, pero allá no tengo cabezas de ganado. Lo que sembramos allá es maíz y ajonjolí. Tenemos un contrato con la compañía fulana de tal, de Monsanto, que nos da semillas a crédito. Nosotros le hacemos la maquila, después viene por la cosecha, y pues cada vez que hay cosecha, que son de 2 a 3 veces al año, pues ahí me queda para ir haciendo un ahorrito, ¿verdad? Oh. Entonces, cuando voy a visitar esas tierras, pues llego a una finca, ¿verdad? Hay una finca que está en 4 hectáreas, ahí una mini hacienda de 2 plantas, ahí con 2 pozos de agua, y ya le puse tantas posesiones, ¿sí? Pues bien humilde que es usted, ¿verdad? Poseer algo así le da estatus, le da solvencia a alguien. Pues no importa de cuántos bienes materiales pueda usted hablar que posee, y aunque la lista sea intensa y extensa, no son nada. Porque este Jesucristo es nuestro. Nuestro. Ese pronombre posesivo bien vendría a bien a cada uno aquí entenderlo como de alto valor. El Todopoderoso es nuestro. El apóstol Pablo no se equivoca cuando escribe nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando empezamos a conocerlo, en nuestro extravío o probablemente en nuestra falsa conversión, no lo vemos como una bendición, lo vemos como un lastre que hay que cargar, ¿no? Ahora tengo que obedecer. Oye, ¿a poco ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello? Eso no habla más que de un extravío, de una falsa conversión. Porque es lo de más alto valor que puede haber, no nada más en este tiempo, en la eternidad. Nuestro, también dice Señor, título indicativo de su soberanía. Un alcance incalculable de poder y de gran gloria. Y luego Jesucristo, aquí está compuesto Jesús, nombre humano cuyo significado implica una promesa indicativa, el que salva. Y la segunda parte, Cristo, vocablo griego que corresponde al hebreo, Mesías. Juan 1:41 da testimonio de su hallazgo de parte de Andrés, el hermano de Simón, cuando allá en 1:41 de Juan dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y ustedes y yo sabemos que inclusive hay programas evangelísticos que se llaman el programa Andrés, ¿verdad? Porque él fue llamado por el Maestro y lo identificó precisamente como el Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo primero que fue a hacer Andrés fue ir y hablarle a su hermano Simón, que después vino a ser el apóstol Pedro. Simón, Simón, vente, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así es que nuestro Señor Jesucristo, el poder de la resurrección, nos da la prerrogativa de llamarlo nuestro. Y digo que el poder de la resurrección nos da esa prerrogativa porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿de qué seríamos dueños? ¿De un cadáver?
de unas cenizas ahí, un polvo en un sepulcro. No. Tenemos que recordar que Pablo está escribiendo aproximadamente 25 años después de su resurrección. Y lo declara vivo. Y él vivió la experiencia de tener un encuentro con el Cristo vivo que lo llamó. Por eso digo, es el poder de la resurrección. Punto número 4, para terminar. El poder de la resurrección vivifica. Dice, por la resurrección de entre los muertos. El más contundente y sobrenatural acontecimiento, la resurrección, cabe la interrogante: ¿cómo fue esto posible? Bueno, déjeme darle una respuesta simple pero contundente y verídica. No hay nada imposible para Dios. Primera a los Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Qué grandes diferencias hay aquí, antitéticas. El poder de la resurrección. Mire, ya estoy concluyendo. Y todavía Dios no me ha derretido, gracias Señor. Esta verdad demanda toda nuestra atención, toda nuestra atención. Si ha estado distraído por todo este tiempo, tanto usted que está aquí, como los que pueden estar viéndonos a través de las plataformas. Es un mensaje crucial y de suma importancia, precisamente porque sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay Salvador. ¿De qué? ¿Qué le pasó? Se murió y ahí quedó. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay fe. Habría quedado estropeada. Si tanto se habló de que iba a venir, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a ser resucitado y no hubo resurrección, ¿de qué me sirve la fe? No hay gracia. Si no hay resurrección, no hay ni Navidad, no hay Cristo, no hay amor, no hay crucifixión, no hay evangelio, no hay vida eterna. Notemos pues lo que Dios nos revela en su palabra. Vamos todos ahí, otra vez a 1 Corintios 15. Dice el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Vemos aquí alma viviente, y la segunda no dice espíritu viviente, dice espíritu vivificante. ¿Nota usted la diferencia? Primero leemos alma viviente, porque ese es el estado natural de Adán, el que cayó allá en el Edén. Pero luego leemos el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. De él refiere un espíritu que no es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. No. Es el Espíritu de Dios Padre, es el Espíritu de Dios Hijo, es el Espíritu de Dios. No ha venido usted los miércoles, ¿verdad? Hace 4 o 5 clases escuchábamos al maestro que nos está enseñando la teología propia. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y el testimonio de Juan 4:24 lo confirma. Y es en ese espíritu que está el poder de la resurrección, el espíritu vivificante. Óigame y óigame bien, quien no tiene vida de parte del espíritu vivificante, no tiene vida eterna. Juan lo dice muy claro. Ahora es Juan apoyando a Pablo. ¿Se acuerda que casi siempre hemos estado predicando de Juan y encontramos mucho apoyo en Pablo con respecto a lo que escribió? Perdón,
con respecto a lo que escribe Juan, pues ahora se lo vamos a regresar. Aquí es Pablo el que escribe, pero vamos a apoyarnos en Juan, capítulo 3. Vamos todos ahí a Juan 3, síganme, ya estoy terminando. ¿Se acuerda que le dije que ya estoy terminando? Yo intento no ser como otros predicadores que dicen, ya voy a terminar y todavía se echan otros 25 minutos. ¿Verdad? Yo no quiero hacer eso, no quiero echarle mentiras. Pero mire lo que dice Juan 3:33, la palabra de Dios hablando. Es cierto, es otro escritor, pero a fin de cuentas el que inspira es el Espíritu Santo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese no verá la vida quiere decir que no resurrecta. O vida eterna, o la ira de Dios está sobre usted. No hay punto intermedio. Este día en el que celebramos la resurrección de Jesucristo, Él le concede a usted y a mí, nos concede oír este mensaje con el propósito de confirmar que usted tiene vida eterna, o con el propósito de revelarle a usted que hay vida eterna si usted cree. Así es que no espere más. Un domingo de resurrección es un buen día para venir a la verdadera conversión. Es un Cristo vivo. Crea y arrepiéntase. Veíamos parte de este versículo el viernes pasado, el todopoderoso Cristo hablando allá en Juan 10:18, porque ahí nos dice respecto de su vida que tiene poder para ponerla, y Cristo la puso. Pero no nada más dice eso, ya es el tercer día, según lo profetizado, un día como hoy, respecto de su vida, Cristo, quien tiene poder para haberla puesto. El mismo versículo 10:18 de Juan dice que tiene poder para volverla a tomar. Y Cristo la tomó y se levantó de los muertos, como lo anunció, estando todavía con sus discípulos. Y es de llamar la atención que a excepción de Juan, los otros tres evangelistas relatan varios versículos donde el maestro les dijo. Mateo 17:22 y 23, Marcos 9:31, 10:33 y 34, Lucas 9:22. Y también en Lucas, allá en el 24:7, ya no el maestro, pero los ángeles le dijeron a las mujeres, les recordaron a las mujeres, turbadas mujeres, que llegaron a buscarlo esa mañana al sepulcro. Ahí es el ángel el que les dice, el ángel es el que les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como se los dijo. Y entonces las mujeres se dieron cuenta. Es que tendemos a olvidar la palabra de Dios. Tendemos a olvidar los dichos de la palabra de Dios. Y una vez que pasa eso, ya después creemos lo que sea. De ahí la importancia de meditar en la palabra de Dios para que sea algo que esté permanentemente en nosotros, no esporádicamente. No nada más allá el día de Navidad, el día del aniversario, el día de la resurrección. Permanentemente. Ya en Efesios 2:1, Pablo deja registrado para la eternidad que Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El poder de la resurrección, ya en el versículo 6 del mismo Efesios 2.
Sin este versículo no hubiera podido concluir este bosquejo, este mensaje, porque dice el 2:6 de Efesios: y juntamente con Él nos resucitó. El poder de la resurrección no es un poder que se queda circunscrito o limitado nada más a darle la resurrección al Cristo que pagó por nuestros pecados, pero dice aquí, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cada hijo de Dios, cada verdadero creyente está sentado a la diestra con Cristo Jesús. Oiga, hermano, no, pues yo me veo sentado aquí en la banca de la iglesia en Santí, porque no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero en la percepción divina, donde no hay tiempo y espacio, Pablo escribe bien. Cuando a los efesios les dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es lo que podemos celebrar en la resurrección. Porque si solamente nos quedásemos viendo a distancia, mira, sí, dijo que resucitó, bueno, pues ya está, ya resucitó, ¿verdad? Sí, ya agarró la vuelta, se fue, y aquí yo me quedo. No, el testimonio es que el poder de su resurrección nos resucita juntamente con Él. De otra manera quedaríamos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuál salvación? ¿Cuál vida eterna? Según la revelación de Dios en este mensaje, usted, espero, ha podido entender mejor todo el poder implícito en la resurrección de nuestro Salvador. Es un poder inimaginable. Nuestra mente no lo alcanza a percibir o a concebir. En forma imponente y en manifestación inexplicable, ¿cierto? Gloria al Señor, qué bueno que hubo alguien que pudo decir amén a eso. Pregúntese, ¿cómo es que tan imponente poder, el poder de la resurrección, a usted y a mí nos resulte a veces indiferente? Porque hay veces que no nos llega ni a afectar para responder al llamado de la salvación. O si ya profesamos ser salvos, sea un poder que provoque nula respuesta en la purificación y en la consagración y en la transformación de nuestra vida. Si solo respondiéramos al poder de la resurrección, esa respuesta daría testimonio de una transformación permanente, una purificación constante y una consagración genuina. ¿Tendrá bien a Dios llevarnos a responder a este poder de la resurrección? Con la Biblia en la mano yo puedo asegurar que sí. Si respondiésemos, entonces estaremos haciendo bien.